pues para hablar precisamente de esto que escribe en La Jornada, Oriol Mayó. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias por leer todo el artículo. Pues ya no tengo nada que decir. Ya me voy. Pues es que es una costumbre, una tradición aquí en Sin Censura de decir con todo honor a quien honor merece y poder desmenuzar esto que publicas en texto para la gente que nos ve a través de los medios digitales y medios electrónicos. No es poca cosa, pues. Creo que merece que nos ocupemos y no nos preocupemos, pero lo peor sería ni siquiera platicarlo, conversarlo, Oriol. Sí, sin duda. Y el tema del hispanismo es un tema que a veces nos queda lejos. Es decir, el tema de España es un tema que en México es importante en el sentido histórico de entender una relación que nunca ha sido de pares. Yo diría en el sentido que, en general, yo llegué a México con 38 años y pues ya soy mexicano, pero tengo también la visión del otro lado y sí puedo decir que en general lo que no existe es una visión de igualdad entre países que, digamos, vienen de historias muy distintas, divergentes, de víctimas y victimarios. Pero en ese sentido, lo esencial que cabe explicar aquí es que la hispanidad existe porque fundamenta la razón de ser, da un sentido a un dominio político, económico y cultural. Por eso pervive de mil formas distintas, en formatos del franquismo clásico, conservador más ultracatólico, pero también de la veneración que hubo durante 30 años al modelo democrático español, a la transición. Bueno, sabemos que en México Felipe González, bueno, era más importante que Miguel Bosé, creo yo, ¿no? Llegó a ser una veneración realmente, a mí me enojaba de una forma tremenda que punto se vendió la gata revolcada de la democracia española como un modelo cuando nunca lo fue. Fue un modelo incluso de sumisión absoluta, un modelo de élites que nunca permitieron cambios reales y un modelo en el cual, como digo bien, Iberdrola seguirá ahí mientras, digamos, el voto popular nunca conseguirá cambiar casi nada. Porque además, si pasara, ahí está Bruselas para hacer las leyes, los reglamentos para que no se puedan expropiar a empresas privadas de energía eléctrica. Entonces, estas cosas existen. Es importante entender que solo la hispanidad, insisto, parece una cosa muy vieja, como el sinarquismo de los Abascal mexicanos, que también hay una corriente de los Abascal. Abascal hay, parece que el apellido Abascal parece que abarca siempre personajes muy quijotescos, pero en ese sentido es importante darle eso sí, relevancia al tema. Abascal es un retoño no solo de franquismo, también de José María Aznar, y José María Aznar es venerado en México. O sea, no, nadie le llama cual lo que es, un auténtico ultraderechista, un hombre brutal, un hombre de los que promovió la guerra de Irak, un hombre que hizo que España entrara a las guerras imperiales, un hombre brutal que privatizó lo que quedaba por privatizar en los 90 y en los 2000, un hombre implacable, brutal, y digamos que en 2006 se apareció en México, digamos, y comentó todas las reglas, venerado por Enrique Krause, venerado por el PAN, yo digo, el PRI ya no le queda, al PRI le queda de nacionalismo revolucionario, no le queda ni siquiera, vaya, ni las ganas, ¿no? O sea, en todo caso, esa es la clave. No solo se hablar del franquismo, digamos, ese modelo español ha sido siempre la forma de legitimar un dominio. Y ahí tenemos, por cierto, el caso de Julen Rementería, el senador, que es curioso porque estuve leyendo ahora, él es descendiente de vascos. Realmente a sus hijos les ponen nombres vascos, su mamá, bueno, su abuela, perdón, yo les creo, su abuela llegó Margarita Zavala, con B alta, no confundamos con la otra, llegó, armó su tienda de trajes en el puerto de Veracruz, años 20-30, y típicamente con la mentalidad del abarrotero, del negociante, del comerciante español, perdón, pues creó la red que permitió el poder, que son dos, el comercio y el matrimonio, que han sido las bases por las cuales esas redes de migración privilegiada han creado un cierto poder y se han vinculado a las élites locales en cada estado, porque tenemos ese criollismo y este hispanismo en todos los estados de México, ¿no? En sus variaciones, siempre teniendo en cuenta que se puede combinar perfectamente con la afición y la lealtad a Estados Unidos. Una cosa no quita la otra. Como pasó en Cananea, no sé si recuerdan la historia del dueño de Cananea, de la mina original, de la famosa huelga de Cananea, un gringo casada con una norteamericana de origen español. Y esta relación es muy típica, muy prototípica de cómo se hacen negocios en América Latina. Y nomás te resumo una frase que dijo Alfonso XIII, el abuelo del rey exiliado, que desapareció y que ahora está buscado por la misma policía porque se robó demasiado y pues ya desapareció, ya no tiene hijos ni ya nadie sabe dónde está, porque está en algún país árabe. Bueno, pero decía algo muy importante, que Estados Unidos se requiere, porque Estados Unidos es quien da los golpes de Estado.
Pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y la Armada Invencible, pues ya no está disponible. Desde la guerra de Cuba, España no tiene ningún poder militar. Pero para eso está Estados Unidos, que tiene una red impresionante, una capacidad impresionante que nadie le va a negar. En cambio, España lo que tiene es la legitimidad, su pertenencia, sus lealtades de élites, desde Bolivia, como vimos, Chile, Argentina, en todas partes, digamos, la matriz esta cultural existe y se forja siempre al lado de Estados Unidos. Hay vascos, asturianos, pero también libaneses, de judíos, siempre he sentido la pertenencia a un grupo, digamos, procedente, al menos que siente que se vincula a otro país, a otra realidad, permite también ese criollismo o esa palabra que decía un intelectual chileno, Miguel Ríos Mix, que se llama el bovarismo exótico. Como daba Madame Bovary, gente que nace en un país que ya nomás sus abuelos no lo eran, pero se sigue sintiendo parte de otro país. Eso que decía en el texto de los Pieds Noirs, que recordemos que es el grupo de colonizadores franceses, gente que llegó a Argelia en el siglo XIX, gente de muchos países distintos, provenían muchos de España, que eran colonizadores que vivieron en Argelia 130 años, abuelos, padres, hijos, y que en los años 50, cuando la guerra de independencia de Argelia, lucharon con una brutalidad impresionante contra los argelinos, contra los naturales, y al final perdieron la guerra de Argelia. El año 62, con los barcos casi de terror, tuvieron que escapar de Argelia, de su colonia, digamos, y ya para siempre pues, refugiarse en Francia o en España. Uh-huh. Esa es la clave de ese pensamiento, esa incapacidad de formar parte de una tierra, de una nación y siempre sentir que tienen unos derechos adquiridos. Y esa parte se combina, en el caso español, por obvias razones, asturianos, cántabros, de varias regiones, han tenido gran influencia económica. Hay grupos económicos muy importantes vinculados a gallegos, a leoneses, y eso ha combinado un espíritu en las élites que, sin perder la lealtad a quien manda de verdad, que pues es Washington, también permite cohesionar muchos frentes con España. Ahí tenemos el caso de Carlos Slim, que siendo libanés, pues es muy amigo, digamos, de Gente de Avión, que es un pueblo gallego donde prácticamente tenemos a grandes familias gallego-mexicanas que tienen gran poder e influencia. Entonces, esas claves explican que el hispanismo no es un vejestorio, un cachivache, algo rancio, que sí lo es, porque Abascal es rancio a más no poder, pero esto no quita que realmente influyen, determinan y, por cierto, no tienen vergüenza alguna. Aunque Lili Telles pida perdón, realmente la ultraderecha mexicana, el sector más conservador, se alía perfectamente con liberales. A la hora de la verdad saben pactar perfectamente y aunque algunos se tapen la nariz, pactan todos juntos. Siempre el poder económico tiene la capacidad de pasar por encima de las diferencias, cosa que en el otro lado a veces pasa menos. Aquí acabo porque soy demasiado me pierdo en mil cosas y luego ya pobre y hablo muy rápido y luego no me entiende nadie y mejor voy más. Una cosa, Oriol Mayó, nuestro colega periodista Oriol Mayó, que publica este extenso, jugoso texto en La Jornada, que incluyamos en esta mesa de diálogo al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, para que también nos comparta su visión, sus opiniones, porque quiero preguntarles, y te saludo con mucho gusto, Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No escucho a Isaac de Paz, no escucho al doctor. Buenas noches, Vicente, disculpa. Buenas noches a Oriol Mayó, pues ha explicado muy claramente, voy a parafrasearlo, ya no tengo nada que decir, porque la verdad es que nos ha dado una cátedra de colonialismo, o sea, ha expresado los conceptos elementales del colonialismo y el caso mexicano y el caso español tiene sus réplicas en otras, pues en otras vertientes. En Inglaterra ahora mismo hay una serie también de un despertar anticolonialista y en este contexto en el que las élites políticas están viéndose tambaleadas por los reclamos populares de reivindicar esos valores y esas minorías que siempre se les han, a quienes siempre se les ha invisibilizado. Así que bueno, me llama mucho la atención esta liga transnacional que hace Oriol Mayó de España, de Chile, de México, y es que es verdad, o sea, lo poco que yo he conocido de las élites, ya sea sudamericanas o mexicanas o españolas, pues es esto, siempre tejen sus redes con el poder político y económico. Y yo agregaría que a ese pésimo legado de la derecha, tanto mexicana como española o chilena o boliviana, pues le ha dado
le ha dado pues muchos dolores a los pueblos, a las naciones. O sea, Oriol Mayó citaba a José María Aznar, que en aquel tiempo los caricaturistas decían que lo único que le faltaba era rebuznar. No sé si Hernández o Helguera, a nuestro querido Helguera, pero yo recuerdo con mucho dolor, porque conocí a algunas personas sobrevivientes del atentado del 11 de marzo en España en el 2004, y debido a esta decisión fatal de llevar a España a esa guerra en Irak, que luego desencadenó también en la invasión a Afganistán, pues vemos cómo estos grupos llevan a las sociedades y a los pueblos al despeñadero. Ahora sí, valga la redundancia con la frase del presidente López Obrador. O sea, los llevan a situaciones críticas. Y lo que estamos viendo con estos, digamos, estos destellos de la ultraderecha española uniéndose a lo poco que queda de la derecha mexicana, porque la verdad es que ya poco queda del Partido Acción Nacional. Y esto que estamos viendo ya es parte, yo creo, del proceso de putrefacción de su discurso político, también de su organización política. Y bueno, creo que ya ellos mismos, como decía también en su columna John Ackerman, pues están dando un balazo en el pie. Este sería mi primer comentario, estimado Vicente, y pues muchas gracias a Oriol por esta explicación tan sencilla, pero a su vez tan enriquecedora de conceptos novedosos de colonialismo y política contemporánea. A ver, déjenme preguntarles a ambos. A ver, Oriol, en todo esto que has analizado,